Buen día, mi nombre es Santiago Borges León del grado 9.2 y hoy les vengo a exponer sobre la historia de Richard Wagner. Richard Wagner fue un compositor alemán, uno de los máximos exponentes del romanticismo musical, que rompió moles canónicos del clasicismo. Mostró su interés también por la literatura, sobre todo la literatura clásica, por lo que descubre la ópera, que es su ideal, puesto que aquí se puede dedicar a los dos géneros conjuntamente. Fue uno de los músicos más importantes del siglo XIX, que se destacó como compositor y director de orquesta. En su vida artística sobresalen sus óperas, en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía. Richard Wagner comienza en Leipzig, en Alemania, el 22 de mayo de 1813. Aún así, al año del nacimiento se trasladó a Dresde. Pocos años después quedó huérfano. La infancia de Wagner se vio influenciada por su padrastro Ledwin Geiger, actor que fue un actor, pintor y poeta, que suscitó a Richard desde muy temprana edad a su manifestación artística. Los estudios musicales de Richard empezaron por el piano y el violín, el cual destacaba mucho en ello. Yedder murió en 1821 cuando Richard tenía 8 años. A medida que avanzando sus estudios musicales generó principalmente interés por la ópera. Su carrera profesional comenzó a los 20 años cuando fue contratado por el director de coro Wurzburg dirigiendo el Teatro Magdeburg, en donde empezó a componer sus primeras obras tales como Las Hadas, la cual alcanzó a estrenar en vida en Magdeburg. Wagner logró todo esto a pesar de su vida que se caracterizó hasta sus últimos años por el exilio político, las relaciones amorosas y turbulentas, pobreza y respectivas subidas a sus acreedores. Tenía una personalidad muy agresiva y sus opiniones con frecuencia eran demasiado directas sobre la música, la política y la sociedad, que lo convirtieron en un personaje muy polémico en todo el mundo. Su vida romántica empezó en el año 1834 cuando se enamoró de la actriz Christine Wilhelmine Mina Planner, en donde contrajeron matrimonio en 1836, el cual no pudieron tener hijos. En 1862 se divorciaron a causa de infidelidades de Wagner y en 1869 conoció a Cosima, que es una, una legítima hija de la condesa, donde con ella tuvieron una hija. Después del Festival de Baden-Württemberg en 1877, Wagner comenzó a trabajar su última ópera, que era Parsifal, lo cual terminó en 1882, presentándola en el segundo festival. En esta época Wagner empezaba a tener muchos problemas que eran gravemente de salud, el cual tenía una serie de enigmas en el pecho cada vez que a causa del tiempo eran más severas. Para el invierno para el invierno de 1883 se trasladó a Venecia, donde el 13 de febrero a causa de una crisis cardíaca falleció. Entonces su cuerpo fue ahumado y repartido en Walfred, su villa en Beirut, que era una de sus propiedades. Anteriormente, Richard Wagner comenzó su carrera profesional muy pequeño a la edad de 20 años, el cual en su vida marcó una serie de deudas trabajando en 3D y Riga, lo cual lo obligaron a huir del país, en donde sus lugares de destino fue París y Londres, en donde una serie de terribles tempestades le inspiró a crear una de sus importantes óperas, El holandés errante, que fue estrenada en 1843. Debido al paso del tiempo, va creando nuevas obras, como una de sus más importantes, que es El Anillo de los Nibelungos. Estas obras
Se elimina la separación entre números, entre recitativos y partes cantadas, de modo que el drama queda configurado como flujo musical continuo de carácter sinfónico, el cual en la unidad viene dada por el empleo de breves temas musicales, los leitmotiv, cuya función además de estructurar es simbólica. Cada uno de ellos viene a ser la representación de un elemento, una situación o persona que aparece en el drama. El Teatro Nacional de Dresde aceptó el holandés errante en 1842 y 1843. Por otro lado, la influencia de Weber aumentaba su interés por el mundo de Wagner, aumentaba su interés por el mundo germánico, sobre todo por el mítico y legendario tan importante en la tradición cultural. Una de sus obras más notables, como ya dije, mencioné, es El holandés errante, Tristán e Isolde, el Anillo de los Nibelungos. Es un ciclo de 4 óperas épicas, la cual se basa en figuras y elementos de la mitología germana y se considera una de las obras más importantes que hizo Richard Wagner eh, cuando estaba vivo. Esas 4 óperas son El oro del Rin Lohengrin, La cabalgata de las Valquirias, Sigfrido y El ocaso de los dioses. Richard Wagner en sus obras, se caracterizó por el uso de cromatismos y consiguió más expresividad en sus obras, sobre todo más expresividad en sus obras, en especial sus óperas. En ellas cada personaje tenía la tonalidad distinta. La música de este servicio la expresión dramática, en la cual Richard siempre buscaba que todas las artes de sus óperas tuvieran las mismas importancias, como música, vestuario, coreografía, libreto, etc. Wagner elevó la ópera a su máximo nivel. Él crea el concepto llamado Gesamtkunstwerk, la cual significa que la obra de arte total, que consiste en una obra artística que tuviera como finalidad las 6 artes conocidas en su época. Son la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura, en donde Wagner utilizó este concepto para componer sus óperas. Wagner dio a conocer varias técnicas operísticas, como por ejemplo el leitmotiv, que es una melodía que acompaña a un personaje en una situación en una obra musical, un cual tiene como función crear la unidad de una pieza musical. A continuación les mostraré una pequeña parte de la obra La cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Así es como concluyó mi exposición. Espero que esta exposición sea de su agrado y muchas gracias por ver y escuchar. Hasta luego.